Te pido que te pongas de pie, vamos a orar al Señor para que tome el control de esta predicación, de este mensaje que tiene para ti, y que sea justamente esa palabra que llene tu corazón, que alivie tu corazón, que aliente tu corazón, y que te dé nuevas fuerzas de búfalo, que te dé esa esperanza en tu vida, que confíes plenamente que Dios tiene el control de las cosas, y que para ti a lo mejor, para tu pensar, para tus ojos, veas que las cosas están resultando cada día peor, pero para Dios no lo es así. Dios tiene siempre la salida, Dios tiene siempre la palabra, Dios tiene siempre la fuerza y el poder, justamente en el momento que tú lo necesitas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito, en esta mañana te doy tantas gracias, Señor, porque hoy soy parte de tu familia. Gracias porque tú me elegiste a mí, Señor. Gracias porque tú me buscaste a mí. Haz tu carácter en mi vida, Señor. Anhelo profundamente ese carácter del Señor Jesucristo en mí, Señor. Te pido que hoy sigas obrando en cada corazón, en cada varón, en cada mujer, en cada joven, en cada niño. Que realmente nos quede claro que tenemos una gran responsabilidad como hijos tuyos. Reflejar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Enséñame, Señor, a seguirte, enséñame a estar contento con lo que tú me has dado. Enséñame a ser maduro, mi Dios, en momentos difíciles de prueba. Enséñame a ser agradecido. Enséñame a amar y a perdonar como tú lo has hecho conmigo. Bendice este momento, llena este lugar de tu gloria, de tu presencia, y que sea tu Santo Espíritu el que toque cada corazón a través de la palabra, Señor. Te lo pido esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? El título de la predicación, para los que les gusta anotar, creo que es importante que tú tengas a bien siempre anotar lo que Dios tenga preparado para ti domingo a domingo. Y el título de hoy es Formando el carácter de Cristo, formando el carácter de Cristo. Y la pregunta obligada sería, ¿cómo podemos formar el carácter de Cristo en nosotros? Yo creo que muchas veces lo que menos pensamos nosotros como padres, porque no creo que lo sea así, o habrá excepciones de que estés enfocado en formar carácter de tus hijos. Generalmente estás más ocupado en proveer lo que él necesita: escuela, vestido, viajes, casa, recámara, zapatos, techo, ¿no? Estás más enfocado en esa parte más que en formar un carácter. Y es lógico, porque si tú no tienes un carácter, ¿cómo vas a poder pensar en hacerle un carácter a tu hijo? Y no, nada tiene que ver con que uno nazca con un temperamento. Es una gran diferencia entre el temperamento y el carácter. Tú y yo nacemos bajo un temperamento. Yo me parezco mucho al temperamento de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Yo soy muy temperamental como ellos. Pero el carácter lo forma Cristo. El carácter lo forma Dios a través del Espíritu Santo y la palabra. Y es muy importante eso. A veces como que tenemos mal el concepto y dice, ay, es de carácter fuerte. No, es de carácter débil. De todo se enoja, de todo explota. Es de mecha corta, es temperamento débil. El carácter somete al temperamento. El carácter sabe decir sí y sabe decir no. El carácter sabe cómo comportarse en momentos difíciles de su vida, en las pruebas, en las tentaciones. El carácter sabe exactamente qué decidir. El temperamento no. Y pues vamos a aprender hoy cómo podemos formar el carácter de Cristo en nosotros. Y no se trata de dar una fórmula del ABC, porque no nos alcanzaría el tiempo para formar el carácter de Cristo en nosotros. Es un tiempo de caminar con el Señor todos los días, en todo momento. Pero tengo que tener claro, firme, los objetivos en mi vida, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar a mi familia, hacia dónde quiero llevar a mis hijos. Estar en lo cierto de qué es lo que me voy a presentar o qué se va a presentar en ese caminar en Cristo. Tengo que saberlo, tengo que reconocerlo. Y ante todo tengo que reconocer que yo no soy una materia tan dispuesta para ponerme en las manos de Cristo. Porque todavía en mí hay orgullo, hay soberbia. Pienso que no tengo necesidad de Dios. Yo vengo aquí porque me trae, no porque yo quiera venir. Y mucha gente sigue pensando de esa manera. Pero lo que tú no puedes hoy
engañar o no puedes engañarte es que ves los resultados de lo que hoy está pasando en tu cosecha. Tarde que temprano tendremos que firmar la factura de la vida y la vida no te va a preguntar si estás de acuerdo o no, tendrás que firmarla. Y a veces será muy doloroso esa factura. Si hoy queremos replicar, quisiéramos repetir lo que Jesús hizo aquí en la tierra, eso implica compromiso, amados. Compromiso. ¿Quién de aquí está comprometido con el Señor? Entonces, el primer punto, tienes que aprender a comprometerte con las cosas del Señor. Tú en tu trabajo te comprometes en función de que sabes que si no lo haces tú pierdes el trabajo. Entonces lo haces en función de una pérdida, no de un logro. Tú no piensas en cómo ser mejor en tu trabajo para mantenerte produciendo, dando buenos resultados para que sigas subiendo. Muchas veces tú das resultados para no perder tu trabajo y eso no es así. Es una manera incorrecta de ver la vida. Yo no estoy mirando qué cosa le agrada a Dios y qué cosa no le agrada a Dios. Mi visión está cómo agradar a Dios en todo momento. Y ahí es mi caminar, ahí es mi pensar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús desde un principio? ¿Cómo es que Cristo, y quiero que pensemos en la naturaleza humana de Cristo, por favor, no quiero que pienses, pues es que Cristo es Dios. No estoy pensando ni quiero que pienses justamente en eso. Cristo tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina, porque era Dios, y la naturaleza humana, como tú y como yo. Ahí quiero que te concentres, que era un humano como tú y como yo. Entonces, ¿cómo fue instruido cuando era pequeño? Cuando él nació, ¿por quién fue instruido? Y ahí es bien importante que tenemos que aprender. Y aquí quiero que me acompañes a Lucas. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Por eso para mí es muy importante que hoy tú como padre, teniendo hijos pequeños, aprendas hoy a instruir a tu hijo. Comienza a pensar en darle o formar un carácter en él. Lucas capítulo 2, versículo 52. Hoy tu vida tiene que aprender a perseverar, a ser persistente. Hoy tu vida, tu caminar con Cristo tiene que ser de insistencia, una y otra y otra y otra vez. Y tiene que ser una vida de resistencia. Eso apréndelo. Tienes que aprender a perseverar, a ser constante. Tienes que aprender a insistir una y otra vez. Tú sigues insistiendo y tienes que aprender a resistir. Son tres cosas que tienen que ir caminando junto contigo en caminar con Cristo. Pero aquí dice en el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo estás creciendo tú? Tal vez tienes 1 año, tal vez tienes 6 meses, tal vez tienes 10 años, tal vez tienes 5 años en el Señor. ¿Cómo estás creciendo? ¿Estás creciendo en sabiduría? ¿Estás creciendo en estatura? Aquí déjame decirte que estatura no solamente es edad, sino también es en madurez. Entonces, Jesús no solamente crecía en estatura, en edad, sino en madurez. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué tan maduro eres para las cosas del Señor? ¿Aceptas cuando Dios habla a tu corazón? ¿Asumes una actitud de humildad y mansedumbre y decir, este es un reto que Dios me está diciendo y que tengo que tomar y tengo que darle realmente buenas cuentas al Señor? ¿O te ofendes y te lastimas y te das media vuelta y lo dejas ahí? Eso es inmadurez. Cuando un niño no tiene lo que quiere, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Eres experto? ¿Qué eres? ¡Berrinchudo! No te gusta una cosa y te pones de berrinche, te enoja, te molesta, gritas, avientas, dejas de hablar, cuelgas, te das de baja. Y fueron 5 minutos. No soportaste, no aguantaste, no resististe la prueba.
Tienes que aprender a madurar. ¿Quieres hijos maduros? ¿Quién quiere hijos maduros? ¿Quién quiere hijos maduros? Tienes que empezar a ser un hombre, una mujer madura. Y tienes que empezar a formar carácter en tus hijos. Pero si tú no estás formando tu carácter en Cristo, ¿cómo vas a transmitirlo a tus hijos? Pregúntate si Cristo o pregúntate si Dios es permisible. ¿Dios es permisible? ¿Dios es permisible? No es permisible. La gente confunde el que Dios tenga misericordia y está dándote la oportunidad de cambiar tus malos hábitos a que sea permisible con lo que tú estás haciendo. Hay una gran diferencia en eso. Estás viviendo bajo la misericordia de Dios, pero Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite para que no te confundas. ¿Qué es el carácter? El carácter dice, según la definición, dice que es el conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Ese es el carácter. Y yo quiero realmente tener ese rasgo, esa cualidad, esa naturaleza de Cristo propia de Él para pensar y actuar como Él lo hace. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Es lo que acabamos de alabar, lo que acabamos de cantar, le pedir al Señor, haz tu carácter en mi vida, Señor. Entonces, fíjense que desde muy pequeño, ¿qué escuchaba Jesús? ¿Qué escuchaba Jesús? ¿Quieres saber qué escuchaba Jesús desde muy pequeño? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Ponle una marca ahí a Lucas. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Vean lo que escuchaba Jesús desde pequeño. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué escuchaba Jesús? ¿Qué escuchaba Jesús? ¿Y saben que estaba yo tan seguro de eso? Que escuchaba esto Jesús. Porque tenía un padre responsable, un padre maduro, un padre justo. Acompáñame a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Cómo era el papá de Jesús en su humanidad? Hablo de José. En el versículo 19 dice, José su marido, ¿de quién? De María. ¿Cómo era qué? Justo. ¿Cómo era qué? Justo. Entonces quiere decir que él tenía temor de Dios, creía en Dios y estaba siendo, había sido también instruido José de niño con carácter de Dios. Entonces la pregunta que yo te estoy haciendo esta mañana, ¿qué es lo que está escuchando tu hijo y cómo está siendo instruido tu hijo? Hablando espiritualmente, habrá gente que tiene a lo mejor 3 meses aquí, 1 mes, 6 meses, un par de años aquí en la iglesia. Y la pregunta, ¿qué has escuchado desde que tú llegaste a esta iglesia? Yo creo que solamente has escuchado palabra, y palabra de Dios. Aquí no se habla más que no sea de Cristo, no sea de su vida, de su obra, de su muerte y de su resurrección. El evangelio de Cristo aquí se predica. Aquí no hablamos de los logros del hombre, de los alcances del hombre, de los diplomas y maestrías del hombre. Aquí hablamos de Cristo y este lugar está hecho para hablar de Él. Y desde que tú llegaste hasta el día de hoy, solamente has escuchado palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces quiere decir que hoy tú estás siendo instruido ¿en qué? ¿En qué estás siendo instruido?
En la palabra de Dios. Y esto a final de cuentas, ¿qué está produciendo en ti? ¿O qué debería de producir en ti la palabra de Dios? Fe y carácter. Carácter. Tienes que aprender eso hoy. Y de verdad tienes que irte con el firme propósito de formar carácter en ti, estar formando carácter en ti. Si no está formando hoy la palabra carácter en ti, entonces ¿qué está formando? Si tú no estás produciendo un carácter en casa, ¿qué estás formando? Mucha gente, los papás dicen, no, hay que cuidar al niño, que no se vaya a caer, ay, esto, el otro. Digo, cuando llega al trabajo nadie lo va a cuidar así. Cuando llega al trabajo le van a exigir, y si no da el 100%, simplemente lo van a correr. Y gracias a ti, porque no le enseñas a tener un carácter, a ser responsable. Por eso Dios fue tan sabio en poner en casa tanto papá como mamá. ¿Quién es rígido? ¿Quién es exigente? ¿Quién está duro ahí con el hijo? ¿Quién? ¡Papá! Y la mamá, ay no, pobrecito, mi chiquito, ay pobre, ay no, ¿quién le cada qué cosa? ¿No? Se necesita el complemento ahí, se necesita equilibrar una balanza equilibrada. Que el hijo aprenda a ser amado, pero también que aprenda a cumplir sus responsabilidades. Y eso depende de uno, de qué estás enseñando, cómo lo estás haciendo, cómo te está viendo tu hijo, qué palabras, qué maneras, qué formas, qué actitudes está viendo en ti. Eso es carácter. Y yo creo que José le enseñó muy bien a Jesús. En sus primeros años estuvo aprendiendo justamente de él, porque aquí lo dice en Lucas, ¿no? Que él estaba creciendo en sabiduría, ¿no? Estaba creciendo en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Darnos ejemplo. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 21, seguramente lo tienes subrayado. Y si no lo tienes subrayado, te pido que lo subrayes. Y medítalo. Dice aquí en el versículo 21, capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Dios te llamó. ¿Quién te llamó fue Dios? ¿Quién te redimió? Cristo te redimió. ¿Quién te salvó? ¿Quién te está hoy? ¿Quién te está hoy? ¿Quién da el nuevo nacimiento? ¿Quién te está renovando? El Espíritu Santo. Dios llama, Cristo redime. Y el que está hoy santificando tu vida, limpiando tu vida, regresando a esta imagen y semejanza a Cristo en tu vida, es el Espíritu Santo. Y aquí dice, versículo 21 nuevamente, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo, ¿qué dice ahí? Dentro de tu carácter tienes que aprender a padecer. No le saques la vuelta a los problemas, no le saques vuelta a los conflictos, a las tribulaciones, no le saques la vuelta, enfréntalos. Tienes que aprender a enfrentar las cosas como Cristo lo hizo. Y aquí dice que también Cristo padeció ¿por quién? Si Cristo padeció por ti, yo creo que si somos recíprocos, si somos justos, yo tendría que padecer ¿por quién? Si Él padeció por mí, yo tendría que padecer ¿por quién? Es una situación, yo creo que es una cuestión de reciprocidad justa, madurez. Si alguien te tiende la mano, ¿qué te dice eso? Que cuando esa persona lo necesite, tú le tiendes la mano. ¿O no? Lo triste que nuestra cultura aquí en México no es así.
Desgraciadamente tenemos arrastrando una cultura que no siempre es buena para nosotros. Generalmente la cultura de nosotros es, si alguien te ve exitoso, hace todo porque tú caigas. Alguien te ve que está haciendo bueno, brillante en algo, no, seguramente está coludido con el jefe, seguramente está metido en narcotráfico, ¿no? Y no reconoce que realmente tiene capacidad para llegar al puesto que llegó o para tener lo que tiene. Vemos siempre las cosas mal en lugar de verlas bien, pero es un tema de cultura. Pero aquí realmente tenemos que aprender una cosa. Si Cristo padeció por mí, yo tengo que aprender a padecer por Él. Reciprocidad, agradecimiento. ¿Quién está dispuesto a padecer por Él? Suena bonito, ¿va? ¿Quién está dispuesto a padecer por Él? Sí, suena bien bonito, ¿no? Pero vivirlo fue amén, ahora vívelo. Y ahí es donde, no es tan grato. Pero dice aquí que Él padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. Si tú tienes un ejemplo a seguir, se llama Cristo. Si tus hijos tienen a quien seguir, se llama Cristo. Tú eres un instrumento de Cristo en tu casa. Eres un instrumento de Cristo en tu trabajo. Eres un instrumento de Cristo aquí en tu iglesia. Eres un instrumento de Cristo en tu colonia, o en tu unidad, o donde tú vivas. Eres instrumento de Él. No se te olvide. ¿Quién tiene que brillar? ¿Tú o Él? Es lo que tienes que aprender. Luego entonces, si Él nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Sus pisadas. Y no son pisadas puestas en un mar de arena. ¿Tú has caminado en la arena alguna vez? Bueno, para los que no han caminado en la arena, tú caminas por la arena, llega el agua y de repente borra las huellas. ¿Y dónde está? Pues es que el agua las borró. Dios puso huellas que siempre están visibles. No hay nada que las pueda borrar. Y las dejó tan nítidas, tan claras para que tú y yo las podamos ver de día o de noche. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Así que no te preocupes si no tienes pilas, si se fue la luz, tienes la palabra dicha por Dios en tu vida. Es lo que tienes que aprender. Entonces Jesús dejó marcadas sus huellas de hombre para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces quítate el tema, es que Él es Dios y Él nunca va. No, permíteme. Él también padeció las mismas tentaciones y padecimientos como los que tú estás hoy padeciendo. Y eso me hace identificarme con Él. No con Dios. Yo me identifico con Cristo. Porque Él se hizo igual que yo y yo soy igual que Él. Somos iguales. Obviamente la gran diferencia es que Él nunca pecó. Él se mantuvo santo, santo, santo. Y eso me llena a mí de esperanza y me llena de seguridad a quien sigo. Si yo sigo al hombre, maldito el hombre que pone los ojos en el hombre mientras su corazón se aleja de ¿quién? De Dios. Entonces ten mucho cuidado con seguir al hombre, porque el hombre te va a quedar mal, el hombre te puede engañar, el hombre te puede ser infiel, el hombre te puede mentir. Pero Cristo nunca. Cristo nunca. Entonces tenemos que poner firmeza en el alma para seguir adelante a pesar de las pruebas. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos. ¿Qué más hay? Emociones. ¿Qué más hay? Inteligencia. ¿Qué más hay? Voluntad. Todo eso tiene que estar alineado justamente al caminar de Cristo. Por eso es importante que tenemos que poner firmeza en el alma para seguir adelante, aún en las pruebas que tú puedas tener. Tienes que aprender a ser fiel a lo que tú crees. Tienes que aprender a ser fiel en lo que tú crees. Si tú eres infiel a lo que tú crees, estás perdido. Mucha gente dice, yo llego al trabajo y dependiendo cuánto me paguen, yo permanezco a él. Esto es infidelidad. Eso es ser mercenario. Porque el día que te paguen a alguien más, te vas a ir así de una manera fácil, sin importarte si esa empresa invirtió en ti.
Hay empresas que invierten en ti. Como tú eres una persona, eres un elemento de trabajo, la empresa comienza a verte con potencial y tú sabes que necesito que te necesitas este curso. Te necesitas venir otro curso. Te voy a mandar a Canadá, te voy a mandar a España, a Inglaterra, a Francia. Necesito que te superes para cuando tú tengas ya los requisitos que hoy el perfil te requieren, tengas el puesto que tú estás buscando. Y la empresa comienza entonces a invertir en tu vida. Infiel eres cuando dices tú ya invirtió en la empresa y te vas a otra, porque te pagaron más. Y el otro no te importó. Eso es falta de carácter. Y mucha gente busca, ¿no? Si el hijo no ve que el papá le da, cambia de papás. ¿No? Si no me das, yo cambio de papás. ¿No? Porque ya me estás quedando corto a mis necesidades. Déjame decirte, pa, que Miguel, su papá le da tarjeta corporativa. Tú no me das ni siquiera para el domingo. ¿Y? ¿Te quieres ir para allá con Miguel? ¿O te quedas conmigo? Hay que aprender a ser fieles. Y tú no eres fiel en función de lo que Dios te da, sino lo que Dios es. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para empezar, ¿quién es Dios? ¿No? ¿Quién es Dios? ¿Por qué me enamoro de Dios sin importar si me da o no me da? Pues porque es Dios. Simplemente por eso. Oye, si te manda al infierno, lo sigo amando. Porque sigo enamorado de Él. ¿O no? ¿O tú amas a Dios en función de lo que te ha dado? ¿Tú amas a Dios en función de lo que te prometió? Y que sabes que va a cumplir, porque eso es bonito. Es carácter. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues a Jesús? Por carácter. Yo quiero un carácter como el de Él. Por lo tanto, yo lo sigo, yo lo busco, yo me entrego. Entonces Él puso justamente estas pisadas para que sigamos sus pisadas y no nos perdamos. Una característica tuvo todas, aquí no tuvo algunas, todas las características las tuvo Jesús. Pero vamos a hablar de algunas características que te van a ayudar a formar ese carácter. Primeramente, Jesús fue manso y humilde. Jesús fue manso y humilde. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Cuántos mansos y humildes hay aquí? Mateo 11, 29. Vean lo que dice aquí, justamente Jesús está hablando en este pasaje. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién tiene ansiedad? ¿Quién está viviendo en depresión? ¿Quién está viviendo en angustia? ¿Quién está viviendo comiéndose las uñas en todo momento? O arrancándose el cabello, o no durmiendo, o no siendo feliz. Aquí dice que si yo logro ser manso y humilde de corazón, hallaré descanso para mí alma. Es lo que me está diciendo Jesús. Y si lo digo Jesús, Él lo cumple. Aquí la palabra llevad mi yugo, anótalo también. Llevad mi yugo es una expresión semita que expresa la idea de asumir las demandas de Jesús como maestro. Cuando dijo Él, aprended de mí, ¿está hablando quién? ¿Quién está hablando? El maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra llevad mi yugo significa asumir las demandas de Jesús, todas sus demandas de Jesús. El creyente está unido a Cristo. ¿Solamente cuando le conviene? No, en todo momento estoy unido a Cristo. Y dice, aprender de mí, significa no tanto de imitar, sino de identificarme con Él.
Cuando yo imito algo, no me obliga eso a identificarme con lo que yo quiero imitar. Lo imito porque mucha gente lo... ¿Qué diferencia hay entre una oveja y un borrego? ¿Qué eres, borrego o oveja? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. ¿O sí? No. Una oveja piensa. Una oveja tiene un propósito. Una oveja es inteligente. Reflexiona, medita, actúa. ¿Un borrego? ¿Me explicó? Hay una gran diferencia. Aunque parece ser lo mismo, no es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a lo que dice justamente la palabra. Yo me siento identificado con quién. Mira, tan bonito es cuando tú vas a una empresa, vas a una escuela, o conoces a alguien por primera vez, de repente viene esa frase, me identifico contigo. Tu forma de pensar. Me gusta cómo hablas de tu esposa. Me gusta que tú buscas siempre tener unidad en tu casa. Eso me gusta, me siento identificado contigo. No haces más que hablar de Cristo, de hablar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de lo que hoy quieres hacer con ellos, de los planes que tienes con ellos. Eso me identifica contigo. No estoy imitando su vida. Yo siento justamente que estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo tengo el mismo sentir que tiene Cristo. ¿Tú puedes pensar diferente de alguien? Sí, todos podemos pensar de manera ¿qué? Diferente, pero tenemos el mismo sentir, que es Cristo Jesús en nosotros. Es lo que nos une, es lo que nos identifica con Él. Es lo que nos llena de amor, nos llena de esperanza, nos llena de aliento, de fuerza, de poder pensar en Cristo de esa manera. Ahí dicen amén. Amén, eso, muy bien. No se me duerman, es muy temprano. Cristo da y es ejemplo supremo para quienes aceptan sin reserva sus demandas. Es bien importante eso. Tú aceptaste, cuando tú dijiste, sí Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, yo acepté sus demandas, sin reserva. Y trato de cumplirlas una a otra. Eso es lo que yo pregunto. ¿Cristo dejó inconcluso su caminar aquí en la tierra? ¿Dejó ciclos abiertos sin terminar? ¿Dijo que iba a hacer y no hizo? ¿Y lo dejó a medias? De repente con mucho entusiasmo, comenzamos a hacer algo. Principio de año, buenos propósitos, buenos proyectos, promesas, bajo de peso, leo un libro, voy a plantar un árbol, ya estamos justamente por terminar el cuarto mes del año. ¿Cómo van tus proyectos de enero? ¿Cuántos ya acabaste? ¿Cuántos estás terminando? ¿Cuántos estás realmente en sintonía, en constancia con ellos? Para que cuando tú te hayas fijado el objetivo que tú te marcaste, lo termines. ¿Cómo vas? ¿Cristo es así? ¿Que dejó las cosas inconclusas o las terminó? Entonces yo quiero pensar que eso te identifica con Él. Que lo que tú empiezas, lo terminas. Y yo dije, yo te voy a seguir hasta la meta. Yo voy a tener luchas como tú las tuviste, Señor. Solo te pido que me des la fe necesaria, la fuerza, el poder, la convicción, las ganas de persistir. ¿Y cómo se lo digo? ¿Se lo digo por decir? ¿Por compromiso? ¿Para que se escuche bonito? ¿O porque lo siento? Es la gran diferencia, amados. ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Qué te está haciendo diferente hoy en día? ¿A quién te pareces? ¿Con quién te identificas? Hoy pregúntate, ¿tu hijo se identifica contigo? ¿En qué? Gritamos igual tú y yo, pa, no te preocupes. Tú hablas, yo hablo igual que tú, pa, no te preocupes. Usamos los mismos términos y las mismas actitudes y mismas formas. Pa, no te preocupes, soy igual de incumplido que tú, no te preocupes, tengo escuela. ¿Y qué dices? Ese es mi hijo. ¿Sí? O te sientes mal y te avergüenza y cambias y pides perdón
¿Qué haces? Si eres manso y humilde, ¿qué haces? Si tú reconoces que has hecho algo malo, pide perdón, reconoce que te equivocaste, dices que no fue por ese lado, perdóname, pero juntos vamos a cambiar de camino. Que Él vea algo diferente en ti. Si no logra ver justamente esa identificación con Cristo, ¿qué está viendo entonces? Que no ha hecho que lleve a tomar esa decisión que tú quieres que tome. Es que estoy orando, pastor, estoy orando, y no está mal que estés orando. Pero la pregunta, ¿lo que tú estás orando hoy lo llevas también por obra? ¿Lo refleja también tus actitudes? Porque es bien fácil que Dios haga toda la chamba, ¿no? Tú eres tú, Señor, tú hazlo, tú tienes el poder, tú cámbialo. Y si no lo cambias, te lo mando, ¿no? O sea, no pasa nada. No, pero tú estás cambiando. Con lo que Dios ya te dio, estás cambiando, estás siendo hoy alguien digno de seguir. Es importante, ¿no? Soy digno de seguir. Si la respuesta es no, pues no te preocupes, ocúpate. Porque de nada sirve que te estés culpando. No, es que fui mal padre, no hice bien las cosas, eché todo a perder. Sí, está bien, ok, lo entiendo. Cristo ya murió por eso. Y ya te perdonó. Y si ya te perdonó, ¿qué te importa de la demás gente? Aquí lo pregunta, ¿qué estás haciendo con ese perdón? ¿Qué te está motivando ese perdón? De modo que si alguien está en Cristo. De modo que si alguien está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura son. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Tan bonito se escucha que sepan el versículo, ¿por qué no lo vives? Si eres una nueva formación en Él, ¿por qué no lo vives? Comienza a hacer las cosas hoy bien y deja de estarte culpando del pasado. No vas a poder cambiar el pasado. Has vivido mucho tiempo bajo el retrovisor de tu vida. ¿Para qué sirve un retrovisor? Bueno, para los que no saben manejar y nunca se han metido en un carro, un retrovisor es un espejo que tienes aquí enfrente que te permite ver hacia atrás. Y mucha gente mira a través del retrovisor. El pasado. Tú me hiciste, tú no cumpliste, tú. Y la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? Deja de estarme culpando, haz algo que yo pueda ver en ti, que me avergüence y que diga, te pareces más a Cristo tú que yo, perdóname. ¿Qué no es el mejor desafío así? O sigo culpando, es que hasta que yo no veo el cambio en ti, no, eso no dijo Jesús. Jesús se esmeró, se esforzó, persistió en hacer las cosas bien. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Dios. Miren, la receta ya está ahí, el mandato ya está ahí, es cuestión de tomarlo y llevarlo a cabo. Colosenses capítulo 3. Vea lo que dice aquí, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y creo que lo tienes subrayado. No estoy viendo tu Biblia, pero casi estoy seguro que lo tienes subrayado. Y si no lo tienes subrayado, subráyalo por favor. Y vea lo que dice aquí. Versículo 12, capítulo 3, Colosenses. Vestíos, pues, como escogidos. ¿Te sientes escogido por Dios? Es la pregunta que yo te haría en esta mañana. ¿Te sientes escogido por Dios? Bueno. Dice así, entonces este mensaje es para ti. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Tú estás vestido de esta manera? ¿Estás vestido con estas virtudes? Tú me puedes decir, pastor, aún todavía no me estoy esforzando. Perfecto, gloria a Dios, vamos, no te rindas, sígale adelante. Te invito a que sigas ahí, pero lo tienes que lograr. Lo tienes que lograr. Pero no me digas que en 3 años, 2 años, y sigues intentando hacerlo. Porque entonces, ¿qué está pasando? Te estás burlando de Dios. Y estás tomando simplemente el cristianismo como una religión más en tu vida. Y toda religión que no te lleva a tener una vida diferente, parecida a Cristo, es una mala religión.
Eso sorpréndelo. Religiones hay muchas, sectas hay muchas. Pero solamente hay una religión pura, limpia, como lo marca Santiago. Cristo o el cristianismo. Hemos aprendido que el cristianismo es una relación con Dios, y es correcto. Pero mucha gente de repente tú le compartes, es que yo soy católico, ¿y tú qué eres? Yo soy cristiano. Entonces tenemos una religión diferente. A ver, espérate. Vuelvo a repetir. Si una religión no te lleva a parecerte a Cristo, esta es una pésima religión. ¿De acuerdo? Y si estás en una religión hoy donde tú reflejas a Cristo y te identificas con Él, estás en la mejor religión. ¿De acuerdo? Ahí dicen ustedes, amén. Escole, muy bien. Entonces aquí dice que nos tenemos que vestir justamente como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tercer punto importante, ya aprendí que tengo que ser manso y humilde para tener el carácter de Cristo. ¿Qué otra cosa necesito, pastor? El Señor fue fiel, determinante en cumplir la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 5, versículo 19. El Señor fue fiel, determinante en cumplir la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aguas, papá. ¿Qué estás haciendo que tus hijos están replicando? ¿Qué pudiera estar haciendo equivocadamente mal que tu hijo lo puede replicar? Tarde o que temprano. Tú no en este momento puedes decir, no, todo está bajo control, pastor. Sí, a ver en 10 años, a ver si en 5 años hablamos exactamente lo mismo. Si no estás poniendo obras suficientes que puedan cambiar el corazón de tu hijo, si no estás hoy teniendo una actitud, un estilo de vida que no confronte el corazón de tu hijo, aguas, porque va a terminar haciendo lo que tú menos quieres que haga. Y lo que tú quieres formar es carácter en él. Tienes que formar carácter en él. Vean lo que dice en Juan 4:34. Un capítulo antes. ¿Quién tiene hambre? Es para ti entonces, este pasaje es para ti. Ve lo que dice Juan 4:34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. ¿Quién tiene hambre? Entonces hay que terminar esa parte. No todo el pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces están recibiendo alimento. Aquel que me dijo que tiene hambre, ahí va más alimento, no te preocupes. Hasta que se sacien. Mateo 8:29. No, perdón, Juan 8:29. Juan 8:29. Me estoy dando mala dirección. Este pasaje es también para ti, subráyalo. Dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ay, 1, 2, 3, 10, 15, como palomitas de maíz. Ay, Dios mío. Jesús, ¿qué demostró en su caminar? Respecto a este pasaje que hemos leído, Jesús demostró una absoluta obediencia y sujeción al Padre. Aquí la pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Te estás sujetando al Señor? Absolutamente.
si la respuesta a uno, hazlo. Si es un sí, gloria a Dios, sigue ahí, mantente ahí, firme ahí, haciendo la voluntad del Señor. Será la mejor recompensa que puedas vivir. Algo de recompensa. De repente me preguntan que si la bendición es un regalo de Dios. Y yo opino que la bendición no es un regalo de Dios. Yo opino que no. Porque lo dice la palabra. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? Vamos entonces, vamos a ponerlo en paréntesis, ¿no? A Proverbios. Capítulo 10. Capítulo 22, correcto, muy bien. Perdón, 10, 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjense bien. ¿Por qué digo que la bendición es una recompensa y no es un regalo? La bendición justamente viene a través de que tú logres algo. Cuando Santiago habló de que el que pueda soportar la tentación será merecedor de la corona de vida, Y mucha de repente de la gente dice, está hablando de vida eterna. No, la vida eterna no se gana por obras, se gana por gracia a través de la fe. ¿De acuerdo? Entonces, esa corona de vida no se gana, no se da simplemente por obtenerla de regalo, sino porque tú resististe la tentación. Entonces, quiere decir que esa corona de vida, que es una vida en gozo, en paz, aquí en la tierra, si tú resistes a las tentaciones, entonces eres merecedor de esas bendiciones. Entonces quiere decir que una bendición la vas a obtener en función de tu esfuerzo a obedecer en todo momento la palabra de Dios. La salvación, ¿qué te costó? ¿Qué esfuerzo tuviste? Entonces la salvación es un regalo, es un don. Entonces, ponle ahí entonces que una bendición no es un regalo, la bendición es una recompensa. Ahora bien, si Jesús manifestó una total y absoluta sujeción a Dios, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Para qué trabajó Jesús? Digo que su comida era hacer la voluntad y terminar la obra que le encomendó el Padre. Eso fue lo que leímos hace rato. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿A qué vino Jesús? Digo, vengo o vine, o mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que me encomendó. Y aquí dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de... ¿Quién lo dijo? Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿de quién está hablando? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres seamos ¿qué? ¿A qué vino Jesús? A salvar. Entonces la pregunta que si tú te identificas con Jesús, ¿cuál es tu responsabilidad? Ser ese instrumento de salvación. Tú tienes que ser ese puente entre Dios y el pecador. Entre Cristo y el pecador. Tú tienes que ser ese puente. Y la única forma que tú puedas hacerlo es justamente testificando quién mora en ti. Con quién te sientes identificado. ¿Cuál es tu carácter que tienes tú? El carácter que el mundo ha formado en ti. O tú sigues en tu temperamento enclaustrado en él. O realmente está
La palabra produciendo el carácter de Cristo en tu vida. Otro requisito importante para que sigamos formando ese carácter de Cristo es que Cristo siempre dependió de su Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Espero que lo tengas subrayado. Y si no, subráyalo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vean lo que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Quiere decir que la oración forma parte integral de la vida de Jesús. La oración y Jesús eran justamente uno. Él aprendió a depender siempre del Padre. Y dice que lo buscaba desde antes de que comenzara a salir el sol. Entonces, ¿saben cómo se llama eso? Carácter. Por eso tengo de verdad orando porque Dios me despierte y ay, no, me pongo 3 teléfonos, más al perro, más al perico y no puedo despertar, al gallo, y no me despierto. Sigue siendo entonces esclavizado de tu temperamento. La gente que todavía sigue batallando con el sueño sigue siendo todavía débil en su decisión que él tomó. Aún no tiene carácter. O sea, esto tenemos que aprenderlo, iglesia. Tú no puedes estar diciendo, es que me quedo dormido. Y ya tienes 5 años en el Señor. No puede ser. No puede ser. Si tú quieres reflejar el carácter de Jesús, tienes que aprender primeramente a depender de Dios. Jesús en su condición humana tenía que buscar y aprendió a buscar siempre a Dios, a su Padre, en todo momento. ¿Cómo lo haces tú? Amén. Una vida sin oración abundante es una vida llena de fracaso. Cuando la iglesia comenzó a entender lo importante que era la oración, y le doy gracias a Dios por el ministerio de oración de esta iglesia, le doy gracias a Dios por lo que está haciendo justamente en la vida de este matrimonio y lo que está produciendo hoy en esta iglesia, le doy gracias a Dios por eso. Pero fuimos obedientes y eso costó trabajo. Y jamás había orado tanto en esta iglesia como en este año, como parte del año pasado. ¿Qué le dijimos a Dios? ¿Qué le dijimos a Dios? Señor, dependemos de ti, no del hombre. Tú harás. Haz tu perfecta voluntad en este lugar y en mi vida. Amén. Y ahí está la muestra, ahí está el reflejo. Ustedes están llegando, yo espero pronto ya pasarnos de aquel lado, ya poder disfrutar de aquel lado, pero ustedes están viendo que Dios está respaldando esta obra. ¿Por qué? Porque Él sabe que dependemos de Él, no dependemos del hombre. Mucha gente me dice, no, pastor, ¿qué cree? Pues me tengo que ir y a lo mejor ya no voy a tener que diezmar. Tú tienes que diezmar donde tú estés alimentándote. Si tienes que irte por cuestión de trabajo, donde Dios te ponga, tendrás que serle fiel a Dios y seguir diezmando ahí. ¿O cuántos reinos de Dios hay en el mundo? ¿O hay en el reino de Dios cuántos hay? Un reino. Séle fiel aquí, séle fiel allá. No tengo trabajo, ponte a orar para que Dios te dé trabajo, pero dile, Señor, dame el trabajo porque yo quiero seguir bendiciendo tu reino. Es muy importante eso, séle fiel al Señor. Séle fiel en lo poco y Él te va a poner en lo mucho. No al revés, mucha gente es esa parte, no, es que pastor, ¿cómo cree? Pues ya me liquidaron y pues me dieron como $1,000,000 de liquidación y ¿cómo voy a dar el 10%? Ay, no, pastor, es mucho dinero. Tú no eres fiel, no tienes carácter. Porque piensas que se te va a acabar el millón, sí te va a acabar, pero en otras cosas. Y recuerda que lo que tú le quitas a Dios, el diablo te lo va a arrebatar. Así de fácil. Así de fácil. Lo estoy guardando aquí, acumulando, no, me lo voy a gastar. Si te vas a enfermar, tienes que usarlo. Se enfermó tu hijo, tienes que usarlo. O que se muera, para que no se gaste tu dinero. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Y Cristo nos enseñó justamente eso, a depender
de Dios, tú dependes del Señor, tú dependes de Cristo, tú dependes de su poder, de su misericordia, de su perdón, tú dependes de Él, tú no dependes del hombre. A mí cuando la gente me dice, pastor, es que pues tengo tiempo de no dar, es un problema entre tú y Dios, no conmigo. El problema no lo tienes conmigo, el problema lo tienes con Dios. Haz un análisis, medita cómo está tu vida. Si estás viviendo una vida de escasez, es porque no has sido fiel a Dios. Así. Porque Dios no es deudor de nadie. No he visto justo desamparado ni descendencia que mendiga el pan. Aprende a serle fiel al Señor. Otro requisito para formar ese carácter de Cristo: Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero que me acompañes, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2. Dice así, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces quiere decir que la obediencia de Jesús fue plena. La obediencia de Dios fue una entrega incondicional. Y 3, en el pleno cumplimiento, en sumisión a la voluntad de su Padre. Es bien importante esto. Primeramente, la obediencia fue plena. No era medio obediente, era obediente al 100%, plenamente. De una manera incondicional. Tú eres obediente no por condición. Si me das, Señor, yo soy obediente contigo. Eso no sirve. Si un hijo te condiciona a que si me das, yo te obedezco, no sirve eso. Tú tienes que obedecer porque simplemente tienes que reconocer quién es Dios y quién eres tú. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Por consiguiente tienes que obedecerme a mí. Si tú en tu trabajo no obedeces a tu jefe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te manda recursos humanos. Tan fácil así. No batalla tu jefe. ¿Qué? Recursos humanos. Al día siguiente ya no te deja entrar a la compañía. O en ese momento van a traer seguridad, sáquelo, vámonos. Algo te depositamos, lo que se te debe. Gente así no te queremos, no queremos. Echas a perder a la iglesia, ¿no? También. Echas a perder a la empresa, ¿no? O sea, tienes que aprender esa parte, tienes que ser obediente, no estés cuestionando. Cuando alguien te dice, oye, ¿me ayudas a esto? No. Oye, es que no tengo tiempo. Oye, necesitamos, no, hijo, no puedo. ¿Qué sientes cuando tienes una persona así en tu vida? Que para todo es no. No puedo, no tengo, no quiero, no. Es el no. ¿Cómo te sientes? ¿Apoyado? ¿Cómo te sientes? No, esa parte hay que aprenderlo. ¿Cómo se siente Cristo cuando te ha invitado muchas veces? Vente, acércate conmigo. Vamos a evangelizar, vamos a demostrar quién eres tú en mí, dice el Señor. ¿No tengo tiempo? ¿No quiero? ¿No me gusta? Vete tú solo. Dice que la obediencia es la manifestación de todo siervo de Dios. Si eres obediente, te estás manifestando como todo un siervo de Dios. Otro requisito: Jesús fue un hombre que demandaba fe. Jesús fue un hombre que demandaba fe. Y lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 40. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Dios te está demandando que creas en Él. Y eso es forma de un carácter en ti.
Dice en Juan capítulo 11, versículo 40, y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás qué? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues dudando? Jesús respondió al temor de Marta. ¿Qué tenía Marta? Miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Ella no creía que él podía resucitar a Lázaro, o sí creía, o en qué momento dudó. Porque versículos pasados decía que él decía, Marta, él sabía, Marta, que Jesús era la resurrección y la vida. Sabía, eso lo dijo Marta de sus labios. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa en cualquier vida de cualquier creyente. De repente la fe se debilita y de repente tienes miedos, tienes temores, tienes inseguridades. Pero eso sucede cuando has dejado de caminar con el Señor, has dejado de leer, de meditar y orar. Eso no viene solo. Una persona que se mantiene firme en oración, firme leyendo, firme obedeciendo al Señor, su fe está fortalecida. Pero aquí Cristo fue muy, muy claro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué demandaba entonces Jesús? Fe. ¿Qué Dios demanda en tu vida? Fe, que sigas creyendo en Él. Tú le crees a Dios, no importando las circunstancias. Decía yo en la mañana, en la predicación de la mañana, decía, qué fácil es amar a Dios cuando todo está bien. Bien en salud, bien en trabajo, bien en dinero, bien en casa, todo está bien. Todo tiene palomita del Señor y, ay, ¿cómo no voy a creer en Dios? Pero cuando Dios permite un tanto de desierto, conflictos, tormentas en tu vida, cuando empieza a escasear la salud, cuando comienza a escasear el dinero en tu casa, ¿qué sucede con tu fe? ¿Qué pasa con tu fe? ¿No? Es cuando más tenemos que estar agarrados del Señor, porque el diablo va a querer hacer escarnio de lo que estás pasando y te va a seguir engañando. Que Dios ya te olvidó, que no le interesa a Dios, que Dios tiene más ocupaciones más importantes y no sé qué tantas mentiras, pero son mentiras. Entonces, tienes que aprender esa parte en tu vida. Bueno, son muchos los componentes que van formando el carácter de Cristo, pero por último, ya nos ganó el tiempo. Jesús se enfrentaba con sabiduría los conflictos. Eso es carácter. Jesús se enfrentaba con sabiduría los conflictos. Jesús se enfrentaba con sabiduría los conflictos. Primera de Pedro 2:23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ve lo que dice aquí este versículo. Dice así: quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Mejor ponte a orar y dile a Dios: Señor, haz que mi corazón sea como el tuyo. Que en este momento de prueba y tribulación en mi vida, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo, en mi escuela, en la iglesia, que este tiempo de tribulación, Señor, no me falte la fe y que pueda reflejarte a ti en todo momento. Cambia tu forma de orar, cambia tu forma de pedir las cosas a Dios y deja que Él se exalte a través de lo que le estás pidiendo. Y Dios, por cuanto no pediste, para ti, Dios te lo va a dar. Eso tienes que aprenderlo. Dios no es deudor de nadie. Cuando Él fue insultado, Él nunca insultó. Y yo creo que todos lo aprendimos al revés. Alguien te insulta y tú insultas. Alguien te avienta y tú avientas. Alguien te ofende y tú quieres ofender. Alguien te aventó un golpe y tú quieres aventarle dos. No es así, eso no es carácter, eso es debilidad. Entonces sigues siendo gobernado por tus
pasiones, por tus actos, por tus sentimientos, por tus emociones, cuando tienes que ser gobernado por el Espíritu Santo. Hay gente que me dice, pastor, es que tengo mucho tiempo, porque no has sido obediente. Si tú te has mantenido enclaustrado en esa situación de frustración, porque las cosas no salen, pregúntate si realmente hoy estás dispuesto a darle un giro diferente a las cosas. ¿Por qué todo lo quieres descansar en Dios cuando Dios ya te dio la capacidad y el poder del Espíritu Santo para cambiar tu vida? Es lo que tenemos que aprender hoy en día. Tú no vas a cambiar a la gente, eso lo va a hacer Dios. ¿Qué sí puedes cambiar? Tú mismo. Yo decido cambiar. Yo decido cambiar, ser otra persona a los ojos de Cristo. Yo decido. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Quién quiere el carácter de Cristo? ¿Qué estás dispuesto a tener ese carácter de Cristo? Decía una parte de los evangelios, para que esa semilla produzca tiene que morir antes. Para que ese grano produzca tiene que morir antes. La pregunta que yo te haría esta tarde, ¿qué estás dispuesto a morir en ti para que dé vida? ¿Qué está dispuesto a morir en ti para que dé vida? Es una gran diferencia ahí. ¿Qué estoy dispuesto a darle a Dios para que Él siga brillando en mí? Por eso el cristianismo no es una simple religión intelectual o una fe intelectual. Es una fe vivencial. Tú tienes que aprender a vivir a Cristo en tu vida. Si tú te pones a querer cambiar el mundo, vas a vivir tu vida frustrado, enojado, amargado, resentido, molesto. Cambia tú y cambia todo alrededor tuyo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Déjame orar por tu vida. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que Dios haya hablado esta mañana a tu corazón, pero seguramente lo que Dios habló es algo bueno. Es algo que va a transformar muchas cosas alrededor de ti. Porque lo mejor está por venir en tu vida. Solo obedece, solo créele, solo depende de Él. Deja que Él siga guiando, dirigiendo hoy tu caminar. Quita el orgullo o quita lo que debas de quitar de tu vida, que esté impidiendo justamente el ver a Jesús, el verlo a Él. Cuando comiences a ver la vida a través de los ojos de Jesús, tu matrimonio va a cambiar, tu vida va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu empresa va a cambiar, el mundo va a cambiar. Tan solo comience a mirar a través de los ojos de Dios. Señor, esta mañana te damos tantas gracias, porque sé que necesito ese carácter tuyo en mi vida. Hoy, Señor, me comprometo en buscar ese carácter en mí, Señor, tu carácter en mí, Señor. Quiero dejarme de dar excusas. Quiero quitar todo pretexto de mi vida que esté impidiendo el caminar como tú me pides que yo camine, Señor. Tal vez he sufrido mucho, tal vez fui una persona que ha sido herida, ha sido lastimada por mucho tiempo, Señor. Tal vez fui un producto en este mundo de alguien que no quería que yo estuviera en este mundo. Tal vez nadie ha reconocido mi esfuerzo. Tal vez no he sentido el amor sincero de alguien y me he sentido despreciado. Pero yo sé que tú me amas, Señor, y tu amor es suficiente en mi vida. Hoy, Señor, decido voluntariamente buscar hacer ese carácter de ti en mi vida. Tan solo derrama de tu poder, derrama de tu fuerza, derrama de tu gracia, de tu misericordia. Cambia mi corazón, Señor, cambia mi forma de pensar, ayúdame.
lo anhelo. Quiero ser otra persona, alguien que realmente te refleje, alguien que te busque, alguien que no solamente te imite, sino que se sienta identificado contigo, Señor. Porque yo sé que si a través de esa transformación de mente mi vida va a cambiar, y muchos de que hoy me miran, o aquellos hijos que me siguen, van a cambiar también, Señor, porque van a ver un padre o una madre diferente en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú sostienes mi vida. Nada soy sin ti. Yo no puedo solo. No tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo la voluntad. Pero de una cosa estoy seguro: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Todo lo puedo en ti, Señor. Gracias por darme esa armadura divina. Gracias por darme el camino a seguir. Gracias por darme la palabra correcta. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en mi vida. Gracias porque hoy me siento acobijado, arropado, abrazado, protegido, seguro en ti, Señor. Gracias por ser ese castillo y esa fuerza en mi vida, Señor. Gracias te doy. Gracias por sanar mi corazón. Gracias por sentirme amado. Y gracias por sentirme, Señor, parte de tu familia. Gracias por esta preciosa familia de la fe y de agua de vida, Señor, que tú me enviaste, tú me trajiste para ser parte de esta familia y ser un corazón comprometido contigo, en buscarte de día y de noche y hacer tu voluntad todos los días de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, pues vamos a dejar que Dios siga obrando. Si tú amas al Señor, si tú le dices que tanto lo amas, vamos a alabarlo, vamos a adorarle.